Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Comenzamos este último capítulo de la semana aquí en Alpampam por el mostrador.cl en una semana y en un día naturalmente muy marcado por la emergencia, por las lluvias y los fuertes vientos. Sobre todo se han suspendido las clases en la región metropolitana y el delegado de la región metropolitana ha dicho que el número de clientes sin luz es el mayor en muchísimos años y va a haber una demora en la reposición. Otros temas que tienen que ver con la región del Biobío, que se ha visto afectada por vientos de hasta 180 kilómetros por hora, es decir, un sistema frontal que está dejando muchísimos estragos y que, por supuesto, nosotros no somos ajenos a aquello, así que vamos a tener hoy día un programa especial. Digo un programa especial porque vamos a ir con nuestros editores. Vamos a estar ahora, en un ratito más, conversando con nuestro editor general, como todos los viernes, pero vamos a estar profundizando los temas de la semana con Héctor Cosio. Y a partir de este momento tomamos contacto con el editor del newsletter más política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Juan Diego, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Mirna? Qué bueno estar aquí también. Nada, aquí sufriendo los embates de mucho viento y lluvia, ¿no? Totalmente. De hecho, mira, las conexiones están muy inestables, así que advertimos que si hay un problema tiene que ver básicamente con las inclemencias del tiempo. Juan Diego, quiero partir contigo naturalmente con el tema Venezuela por dos razones. Una, porque escala el conflicto, escala la tensión. Estados Unidos ahora reconoce a Edmundo González como el verdadero presidente electo. Corina Machado dice temer por su vida. Ha habido muchas personas detenidas, más de 20 personas muertas, es decir, hay una escalada también en la represión, mientras todavía se espera que el régimen dé a conocer los famosos, las actas de escrutinio, pero pareciera ser que eso ya es un tema perdido. Y cierro solamente señalando que se espera algún rol, estoy hablando a nivel regional, que pueda cumplir tanto Lula da Silva como Gustavo Petro. Pero lo interesante en esta conversación contigo es que tú viviste más de 10 años en Venezuela y por supuesto queremos conocer desde tu mirada cómo ves lo que está pasando en ese país. Sí, bueno, mira, así como tú dices, es verdad, yo viví, bueno, casi más de 10 años en Venezuela, estuve en mi colegio en ese país. Bueno, le tengo un gran cariño, pero he seguido como periodista hace mucho tiempo, bastante cerca todo lo que pasa en Venezuela, viajo mucho a Venezuela. Y la verdad bueno, lo que pasa ahora es bastante dramático. Y en ese sentido yo voy a decir una frase que es bastante dura, pero ¿cómo se llama? Yo creo que cuando uno, después de tantos años reporteando en Venezuela, trabajando, ¿me entiendes?, con Venezuela, viendo cómo desde el gobierno de Chávez hasta lo que ha sido después el gobierno de Maduro, uno podría decir, fíjate y como te digo, es bastante fuerte decirlo, pero después lo voy a explicar, que es que finalmente quienes gobiernan Venezuela es un grupo de delincuentes que están cuidando su botín. Uno finalmente lo que se da cuenta es de eso, es gente que encuentra, ¿me entiende?, este botín que es Venezuela. Venezuela no es nada menor, que controlan de alguna manera lo que es el negocio de la droga, el negocio del petróleo, el negocio del oro. Se reparten eso entre un grupo pequeño de personas que usufructúa de manera bastante exitosa de eso. Y bueno, a mí me ha tocado, no sé, conocer gente, por ejemplo, que en momentos de escasez de alimentos en Venezuela se ha encargado, por ejemplo, la importación de aceite. Conocí un español que importaba aceite normal y corriente a ¿cómo se llama?, Venezuela, para abastecer de alimentos. Y esto me tocó conocerlo en un avión a Venezuela, y él contaba de que, bueno, que el precio que él daba al aceite se multiplicaba por 4 para el consumidor venezolano, que él no entendía eso, y resultaba que había ahí un intermediario que obviamente hacía la gran ganancia, que era uno de los miembros del grupo que está en el gobierno. Y en ese sentido, como te digo, es bastante duro y la verdad que yo he ido meditando con el tiempo esta frase de los delincuentes, porque es importante el punto de que tener en cuenta de que aquí no hay ideología.
Aquí no hay pensamientos, no hay un intento, ¿me entiendes?, por dar un nuevo estilo de vida o político. Correcto. Aquí lo que hay es realmente, sin ideologías detrás, nada, aquí lo que hay es un intento de control de este botín que es Venezuela y que explica también las dificultades que tienen para entregarlo. Cuando tú cuando tienes todo el aparato, ¿me entiendes? Estás de alguna manera hay uno como enraizado en todo este sistema que está en absoluto deterioro. Hay que recordar Claro. que Venezuela nunca más volvió a los niveles de producción de petróleo que tuvo previo a Chávez. Bueno, los primeros periodos de Chávez hay que hacer la distinción. El primer periodo de Chávez es un periodo bastante normal, podríamos decir, y hay un nivel de estabilidad. Es después de los primeros 5 años en donde se produce ahí una situación bastante compleja y responsabilidad de la derecha, porque empieza toda una política de cuestionamiento y también de intentos de remover a Hugo Chávez en ese momento a través de lo que se llamó el proceso revocatorio. El proceso revocatorio es cuando la derecha intenta, de alguna Y de manera, comunicar, de eh, retomar. Y se nos había ido, ujú, perdona, Juan Diego, que se nos había justo sí, cortado el. ujú, Déjame solamente hacerte un punto que estaba buscando, bueno, no lo tengo a mano. ajá, Estaba buscando la entrevista que le hizo el Mercurio ayer al presidente del Partido Comunista venezolano, que tú sabes que, ujú, bueno, para que todos los que nos ven hasta ahora, el Partido Comunista venezolano tampoco adhiere al régimen de Maduro, o sea, también ya ujú. es parte, si tú quieres, de la oposición. Y justamente al final de la entrevista dice que este es un gobierno delincuencial. Así lo califica, tal como lo estás diciendo tú. Sí, lo que pasa es que es muy duro decirlo, ¿no? Porque además tú dices, bueno, ¿qué hace un país que tiene a delincuentes a cargo del gobierno? Y en eso, bueno, ustedes, hay bueno, esto es un paréntesis, pero quiero recomendarles un artículo que se leo en el Mostrador justamente de un matemático que hace un análisis de los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en donde se Ujú. ríe a carcajadas de cómo lo mal hecho que están los números, que los números no calzan, de que ¿me entiendes? O sea, que sumas las partes. Bueno, y él explica muy bien en esta nota del Mostrador cómo ni siquiera las autoridades, en este caso del servicio electoral o del gobierno venezolano, ni siquiera cuidó la manera como entregaba estos resultados falsos. O sea, eso para que te des cuenta del nivel de precariedad del grupo, de la falta Exacto. de solidez y de finalmente de poco interés, ¿no? Por la cosa pública, por los venezolanos. Ayer, fíjate, mira, y voy a contar anécdotas personales porque ilustran bastante. Yo tengo Por obviamente un supuesto. chat con ex compañeros del colegio eh, y, eh, y, me, y de repente se fue una de las personas que además yo tengo mucho aprecio por él, un médico súper connotado, bueno, que trabajaba en Estados Unidos, está exiliado, estaba en Venezuela y él se sale del chat. Entonces yo lo llamo, se llama Darien Roa, y le digo, Darien, ¿qué Ujú. pasó? Y él me cuenta de que había dentro de ese chat una persona que era del Consejo Nacional Electoral y que él no iba a tolerar hablar con él. Esto te da una idea del nivel si bien en dictadura en Chile hubo una división, hubo dos bandos, ¿no? Yo creo que nunca he visto el nivel de polarización, de odio que Mm. hay en Venezuela respecto entre los no chavistas o los no maduristas y el madurismo. Eh, la gente se siente embaucada, se siente engañada, se siente estafada por esta gente, ¿me entiendes? Que no tiene ninguna otra finalidad su permanencia en el Estado que el enriquecimiento y ¿cómo se llama? Tener una cantidad de beneficios que no tienen los otros venezolanos. Cuéntame, pero déjame detenernos ahí un ratito, Juan Diego. El tema acá es que tenés un ejército y unas fuerzas armadas que apoyan a Maduro. Eso también tiene que ver con la misma red de corrupción, porque lo decía en una entrevista que tuvimos con el ex embajador de Chile en Venezuela, Ramírez, se me fue el nombre ahora, José Sí, Ramírez. ¿Cómo era? Pedro José Felipe Ramírez. Pedro Ramírez. José Ya, Ramírez, creo. Pedro Pedro José, Felipe Ramírez. Pedro Felipe Pedro Felipe Ramírez. Ramírez. Y Pedro Felipe Ramírez decía que hay por lo menos 300 generales, que es una locura de la cantidad de generales que hay en el Ah, ejército, sí. en las Fuerzas Armadas, y decía que ellos están a muy buen resguardo porque el régimen los tiene totalmente, digamos,
comprados, ¿no es cierto?, con muchísimos millones de dólares. Pero ¿qué pasa acá? O miles de dólares. El punto es que hay una tropa que vive Así también, ¿no es es. cierto?, la realidad de la escasez, de los graves problemas que existen, ¿no es cierto?, en todo orden. Si el problema es que hoy día Venezuela es un estado fallido. Entonces, él cree que la única opción acá es esa fisura. Pero por otro lado, y con esto cierro, conversaba ayer con un periodista, estaba muy cauteloso, me llamó mucho la atención lo cauteloso que era con las respuestas, porque naturalmente que hay miedo, naturalmente que hay represión, y él decía que no hay que olvidar que hay 100 militares que están detenidos. O sea, ya ha habido intentos. Ahora, algunos dirán, no, lo que pasa es que son intentos golpistas de, como dice Chávez, ¿no? O sea, perdón, Maduro, de esta cosa media como fascistoide o fascista, derechamente, ¿no? Grupos fascistas que quieren tomarse el poder. Pero también hay, supongo, sectores que lo que quieren es que se acabe esta locura, ¿o no? Sí, bueno, mira, no, con respecto a lo que puede ser la persecución de los militares, no, en Chile tenemos el caso, el impresionante caso del teniente Ojeda, ¿no? Que fue Claro. asesinado y por lo que dice la fiscalía, podríamos decir casi con 100% de seguridad de que esto es un encargo que se hace desde Venezuela a criminales, a delincuentes que matan, ¿no? A este exfuncionario del ejército en Chile. Para que te des una idea, o sea, Tremendo, tremendo, en ese tremendo. sentido, yo la verdad que no veo mucha diferencia en lo que hacía Pinochet respecto con Leyton, con lo que pasó con Letelier, con lo que pasó con Arturo Prat. Entonces, con Prat, perdón, Carlos Prat, en Argentina. Eh, todo lo que, mira, todo lo que uno se imagine es bastante, es menor de lo que ocurre. Cuando uno, mira, ahora vean, los que puedan ver, vean una alocución, como diría un venezolano, de Diosdado Cabello en el Congreso. Diosdado Ujú. Cabello hay que, lo que se dice en términos políticos y estratégicos en Venezuela es que quien quería asumir la presidencia de Venezuela después de Chávez era Diosdado Cabello. ¿Ya? Ese era el Correcto. hombre. ¿Por qué? Porque viene del mundo militar, porque es una persona con muy buena labia, como dicen los venezolanos, con muy buen discurso. Y ocurrió, fíjate, que esto es lo que se dice en términos que Cuba nunca confió mucho en Diosdado Cabello. Cuba, y en esto yo hago una crítica muy grande a la oposición venezolana, ¿eh? Porque cuando hablábamos justamente de ese proceso de los primeros 5 años en donde se hace el revocatorio de la derecha, ahí Hugo Chávez se acerca mucho a Fidel Castro, en ese momento vivo, obviamente, Mm, muy activo. claro. Es ahí donde de alguna manera se izquierdiza y se polariza Hugo Chávez. Y es donde él pide la ayuda de Fidel Castro, pide la ayuda a nivel de seguridad, pide la ayuda en las misiones, como llamaban ellos, que las misiones son una cantidad de asesorías que hacía Cuba respecto al tema salud, al tema educación, al tema seguridad. Y, por ejemplo, les cuento, en los barrios hay varias casas que hoy día están obviamente votadas, ¿no? Varias casas en donde vivían cubanos, ¿me entiendes? Y permitían, eran médicos cubanos, eran profesores cubanos. Entonces, empezó a Mm, colocar estas casas principalmente en los barrios, lo que en Venezuela se llama barrios son las poblaciones. correcto. Entonces ellos de alguna manera han dado este ataque que hay de parte de la derecha venezolana y de Estados Unidos. Hugo Chávez sale a pedir ayuda a Fidel y Fidel logra realmente una incorporación muy importante de todo su aparato de seguridad en Venezuela. Y es ese aparato también el que permite y que siempre que pasa algo te dicen, bueno, pero date cuenta que ellos tienen el aparato de seguridad de los cubanos, y en ese sentido, también tiene mucha relación con lo que pasó con Ojeda en Chile. ¿Me entiendes? Hay un aparato de inteligencia, hay una vinculación entre ese aparato de inteligencia y los grupos criminales. Mira, hace poco estaba conversando con un fiscal chileno muy importante en el tema de la persecución del crimen organizado. Me contaba, fíjate, una cosa bien peculiar. Me decía, mira, tuvimos muchos problemas y tenemos muchos problemas con los venezolanos porque cada vez que los vamos a arrestar, eh, ellos responden, ellos sacan pistolas, atacan, ¿me entiendes? Tremendo. Y le preguntábamos a ellos, bueno, tratamos de dilucidar por qué era esta reacción de ellos, ¿no? Y los Tan venezolanos nos explicaron, violenta. fíjate, claro, que es porque si en Venezuela llegan a apresarte, cosa que es A ver, bastante ahí complicada, tenemos te que, matan. ya, ¿Ahí me escuchas? ¿Sí? perdona, ¿Está es que bien? ahí se nos
Sí, ahí sí, de nuevo. ¿Y sí, ¿Y no, qué que pasó? ¿Qué sí, explicaron? claro, que los venezolanos en Chile, los delincuentes, cuando son apresados o Claro. se van a la carabineros o investigaciones, van a detenerlos, ellos reaccionan con pistolas, atacando, y ellos explicaban al fiscal de que lo que pasaba que en Venezuela mataban. Si te encontraban, te mataban, ¿ya? Eso para que tengamos una idea del nivel de violencia que hay, Total. ¿no? En ese país, ¿no? Ya, Y espérate, Juan Diego, espérame, es que para ir avanzando también en función de cómo este tema ha repercutido en Chile. A ver, primero, digamos lo siguiente, el problema de Venezuela no es solo un problema de Venezuela. Cuando se habla, no, es que el principio de no injerencia en los asuntos internos, ¿no es cierto? Dice, pero perdón, si el principio de no injerencia en los asuntos internos en la Carta de Naciones Unidas tiene un límite, que son, ¿qué? Los derechos humanos. O sea, el respeto a los derechos humanos, hasta ahí te llega la no injerencia en los asuntos internos. Ahora, eso lo digo porque el problema de Venezuela es un problema regional. Si el éxodo de más de 8 millones, incluso se habla que puede ser hasta más personas, que es un porcentaje importantísimo de la población venezolana que está fuera de Venezuela, está teniendo repercusiones en la región por razones evidentes. Y Chile no escapa a aquello. ¿Cómo el tema de Venezuela ha repercutido de tu reporteo esta semana, Juan Diego, en el gobierno, presidente Boric mediante, y por supuesto, el Partido Comunista? sí, mira, es bien interesante porque conversando con personas que viajaron a Arabia Saudita, perdón, a Emiratos Árabes, perdón, siempre la equivocación, a Emiratos Árabes con el presidente Boric, me señalaron que el gran tema, si no es el único tema que le preocupó a Boric durante toda esa gira muy corta que hizo a Emiratos Árabes, fue Venezuela. Que no durmió, que ese era el tema que le daba vuelta en la cabeza y que estaba muy enojado. Eh, Aquí, fíjate, y es interesante, Boric vuelve a A ver si renacer podemos. en una... Dale, Sí, de sí, nuevo, no, ahí, que ese que Boric... justo te cortaste, pero no te preocupes. Sí, no, que es interesante que Boric eh, renace con un tema que a él le apasiona y que es justamente el tema de los derechos humanos y ese tema, esa variante que tiene de alguna manera la izquierda más joven en América Latina, en donde no importa de dónde venga, la violación a los derechos humanos debe ser condenada, ¿no? Y en esto es interesante ver una diferencia que lo vamos a ver en más política, la desarrollo con más detalle, que es cómo dentro del Partido Comunista está completamente dividido la opinión respecto a lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre, ¿me entendés? Y los que están en contra de Maduro y los que lo defienden. Como vimos a Carmen Hertz, y tú lo has entrevistado, me acuerdo, Ya. tú la entrevistaste muy bien, que es que la antigua, las generaciones más anteriores, ¿me entendés? En el Partido Comunista tienen un elemento anticapitalista, antiimperialista muy fuerte, ¿ya? Que de alguna manera es mucho más relevante que logra o contraponerse a esta violación de los derechos humanos que es bastante terrible. Pero la generación joven, como Los es el caso de efectos, ¿no es Boric, cierto? Perdona, Juan Diego, que Ujú, justo te había cortado, entonces estaba ujú. aprovechando a señalar que estamos con problemas de conexión, o más bien una conexión inestable, producto de la situación que ha vivido también no solo la zona central sur del país, sino que también, por supuesto, en la región metropolitana. Dicho lo anterior, Juan Diego, tú estabas diciendo ahí que hay dos sectores en el Partido Comunista, ¿verdad? Pero Ujú. hay un presidente que se llama Lautaro Carmona, que dice, no me queda otra que reconocer estos resultados, más allá de una declaración que algunos dicen que ha sido tibia. ¿Qué te iba a decir? Sí, mira, bueno, yo creo que la doctora Carmona ha demostrado en los últimos 2 meses que no gobierna el Partido Comunista. Creo que su periodo se terminó, se cierra, ¿no? En muy malos términos, principalmente si analizamos lo que fue Jadwe, lo que fue la salida de Juan Andrés Lago de la Moneda, lo que fue el caso de Villafrancia y ahora el caso de Venezuela. La doctora Carmona quedó demostrado, no gobierna el Partido Comunista y no logra de alguna manera, a pesar de que puede ser una voz disidente, no logra reunir, ¿no? A un partido que antes era, si hay algo que uno podría haber
o sea, no he tenido dudas del Partido Comunista, es que eran unívocos, ¿no? Que eran completamente, respondían solamente a un discurso, no había divergencia, no habían lotes, ¿no? Y en ese sentido creo que Lautaro Carmona demostró que no ha logrado manejar el partido de la manera que lo hacían los comunistas. Y en ese sentido yo creo que, claro, esto de que no le queda otra, porque así fue la frase, ¿ah? No es broma, no me queda otra que aceptar el triunfo, ¿no? Como, Claro, claro. entonces es una respuesta bastante, por decirlo menos, bastante débil e impresentable de una persona que sufrió la persecución de los derechos humanos y que conoce en carne propia, ¿me entiendes?, lo que fue la dictadura. Y en eso, como te digo, es notoria la diferencia y obviamente los que tienen unos ojos más dadivosos, más afectivos con el PC me dicen, bueno, tienes que entender, hay una generación que vivió la persecución, que estuvo, ¿me entiendes?, en Centroamérica, que vivió las dictaduras latinoamericanas y el imperialismo americano, ¿me entiendes? Y entonces por eso ellos no pueden reaccionar de otra manera frente a Venezuela, frente a Cuba, frente a Nicaragua. Pero indudablemente es un elemento de división. Algunos yo creo que se pasan a algunos pueblos cuando dicen que esto implica o va a tener como consecuencia la división del Partido Comunista o la salida del Partido Comunista del gobierno. Yo no creo que hay ninguna de esas dos posibilidades, pero indudablemente hay una confrontación entre estas dos generaciones que hoy están en el Partido Comunista y donde los más jóvenes son los que están en el gobierno, ¿no? No olvidemos que Janet Jara, ministra del Trabajo, Camila, la Vallejo. ministra secretaria general Camila Vallejo en la Secretaría General de Gobierno, Nicolás Cataldo en el Ministerio de Educación y varios subsecretarios te dan una presencia en el gobierno que no es menor y que ellos han cuidado siempre de no dañar o no contaminar con lo que es la discusión interna dentro del partido. Entonces veo difícil que el Partido Comunista salga de la administración de Boric y que haya una división del Partido Comunista, pero a pesar de eso, quiero y hago hincapié que lo interesante en esto es que Boric asume el liderazgo de esta nueva generación en donde el tema de derechos humanos no se tranza, y que es un tema que se va a defender. Y ahí yo creo que renace Boric. No nos olvidemos el primer año de Boris, que fue bastante movedizo, podríamos decir, bastante inestable o con altos y bajos. No nos olvidemos que durante ese periodo Boric tuvo como ministra de Relaciones Exteriores a Antonia Urrejola. Si hay algo que distingue a Antonia Urrejola es justamente su tema en derechos humanos. Ella es una persona, podríamos decir que una especialista en el tema de derechos humanos, con mucha preocupación por el caso nicaragüense, conoce muy bien el caso venezolano, estuvo en la OEA en el tema de derechos humanos, hoy día es observadora en Colombia del proceso de paz que está viviéndose con la guerrilla, y en ese momento, si ustedes recuerdan, estaba exacerbada esta posición política, ¿te acuerdas? De Boric por la crítica a regímenes autoritarios, a regímenes de violación de derechos humanos, y veíamos sus declaraciones sobre Nicaragua. No nos olvidemos una vez que fue a Argentina y criticó a Perú, justamente cuando hay esa movilización Sí, bueno, evidente. que termina. Ajá. Entonces, él con este tema renace, ¿no? Yo en un momento pensé titular, pero después lo saqué porque la verdad que yo creo que esto es pura ganancia, es como una gallina de los huevos de oro de Boric en este momento, porque es pura ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque principalmente lo coloca como líder de una región, lo coloca, no olvidemos, y en esto hay que reconocerle que Boric fue el primer presidente de América Latina que tomó una posición clara respecto al pedir que se dieran a conocer las actas de votación. Boric esto fue, hay que tomar en cuenta, ayer, recién el secretario general, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores estadounidense reconoce el triunfo de la oposición en Venezuela. Sin embargo, Boric es el domingo en la noche, desde los Emiratos Árabes o llegando a Emiratos, manda un mensaje en donde le exige justamente a Maduro y le dice, mira, es difícil creer el resultado que ustedes han dado a conocer, y se manda, ¿me entiende? Ese tweet que fue ¿cómo se llama? Fue bastante premonitorio en términos de que después se repite a través de toda la región, si vemos, hasta el punto de Sí, llegar al pues, caso de Lula da Silva y de Petro, ¿no? Que han Petro, de terminado Gustavo también Petro. de manera tal.
Sí, Juan Diego, es que quiero Ujú. aprovechar los últimos minutitos que nos quedan para volver a tu experiencia en tanto, tú viviste, perdona, para tener una idea, ¿en qué años viviste tú en Venezuela? Yo viví hasta el 86 en Venezuela, del Ya, 75 al 86. perfecto, ya. Pero Juan Diego, lo que quiero preguntarte es lo siguiente, por ese contacto que tú tienes, ¿qué siente la población hoy día? Yo, para retomar lo que te comentaba respecto al periodista que entrevistamos ayer, él decía que él calculaba entre un 10 y un 15% el apoyo que hay de la población a Maduro. Claro, como no hay encuestas, o sea, las encuestas están con serias dificultades para poder, ¿no es cierto?, desarrollar su labor, en fin, estas cifras son difíciles de poder manejar, ¿no? En términos muy, o sea, oficiales en ningún Confirmar, caso. claro. Exacto. Pero lo que te quiero preguntar, ¿qué siente la gente hoy día? ¿Hay desesperanza, miedo, viene un nuevo éxodo? ¿Cómo se imagina las personas hoy día en Venezuela lo que se viene si Maduro efectivamente permanece hasta el 2031? Mira, con este compañero que hablaba de colegio, que hablaba ayer, me decía, Juan Diego, me decía, Chamo, me decía, mira, esto Venezuela cambió. Ujú. Venezuela no va a volver a ser lo que era antes. Lo que era antes era terrible, ya. Sí. Mira, te voy a dar yo viajo mucho a Venezuela porque tengo familia y trabajé mucho en el tema periodístico, justamente trabajando sobre Venezuela en Venezuela. Y esto para que tengas una idea, hay una zona que podríamos decir Providencia, ¿no? Ya. Imagínense Providencia, esta zona se llama Sabana Grande, en donde están las librerías, están los cafés, estaban, ¿me entiendes?, los restaurantes, era un lugar, era un paseo peatonal y que era muy activo en la época que yo vivía ya, pero bueno, vivía hace muchos años, dice uno, todas las cosas cambian. Resulta que cuando uno va hoy día a esa zona, a esa Providencia de Caracas, a Ujú. las 5 de la tarde empieza a llegar una cantidad de gente de las poblaciones, de los barrios, como dicen ellos, y empiezan a botar toda la basura que hay se recolectó durante el día en esa zona, la botan al piso y ellos van con unos tarros de pintura, recogiendo los restos de comida y lo colocan en el tarro para conseguir algo de comida durante el día. Esto parece realmente Mad Max, una película Mad Max, Claro. parece una broma, pero esto es así. En Venezuela la gente no tiene que comer, y esto ocurre, como digo yo, en la Providencia, en el barrio Providencia de Caracas. A las 5 de la tarde se llena de basura el piso y la gente empieza a escarbar, ¿me entiendes?, buscando comida. Eso te da la idea de cómo vive la gente en Venezuela, principalmente estos sectores Ya. que viven de su trabajo. Exacto, pero hay miedo, eso es lo que te pregunto, porque si la propia Corina Machado dice que teme por su vida, o sea, hay un dirigente opositor que está todavía, nadie sabe dónde está, que las imágenes se ven cuando ¿No? lo detienen unos tipos encapuchados, o sea, es que te juro que da miedo, o sea, realmente da miedo, y por eso te pregunto, ¿qué sienten los Mira, venezolanos allá? sí, hay una policía. Bueno, mira, primero la policía, para que ustedes tengan una idea, la policía va vestida completamente de negro y por lo general tapa la cara con estas mallas que tienen. Tú no sabes cuál es el policía, no, olvídate de conseguir algún tipo de identificación. Y ellos pasan y es como si pasara, ¿me entiendes? No sé, el viento que hubo anoche en Chile. O sea, no, todo el mundo tiembla. Es una sensación, yo no sé si se acuerdan en la dictadura cuando pasaban estas camionetas con una ametralladora, seguras que daban vueltas por el país, por la ciudad. Eso mismo hacen ellos en Venezuela. Ellos tienen estos grupos de motorizados y en esto hay que tener, y aquí hay un punto último, Mina, que es importante. ¿Cuál es la Ya. diferencia de lo que pasa ahora con lo que pasaba a principios del 2000 y Mm, 2010? Es que mm. en Venezuela el gran terror, que cuando tú me hablas le tienen miedo, son los colectivos. Los colectivos son grupos de Te personas iba que a andan en preguntar, moto. Son ya. dos personas que andan en moto, por lo general el segundo, el que va atrás, lleva un arma. Y eran los que llegaban a las zonas cuando había alguna movilización, llegaban estos hombres de civil con armas, disparaban, mataban, ¿me entiendes? Y estos eran los colectivos venezolanos. Bueno, ¿qué pasa? Que hoy día, y esta es una de las grandes diferencias que tiene el movimiento de Corina Machado, que hay que decir, Corina Machado es una persona muy de derecha. No, no Sí, estamos sí. hablando de centro, no, es una persona muy de derecha. Y que ella, la postura de ella es que vuelve el capitalismo a Venezuela y que vamos a ser un país capitalista. Ese es el discurso que tiene ella. Eh, lo que pasa es que ahora ha logrado un discurso bastante más interesante en términos de convencer a la gente, pero es una persona derecha y lo que hace ella, y que es el gran valor, es que ella transforma lo que es el mundo del motorizado, de la persona que anda en moto en Venezuela, en el gran movimiento opositor. Hoy día
esos motorizados que antes daban la sensación de que podían ser los colectivos, hoy día están en contra de Maduro. Entonces, cuando hay cualquier movilización y empiezan a llegar millones de motos a las zonas, antes la gente tenía temor porque eran estos colectivos. Hoy día es gente opositores al régimen. Y entonces se ha ido confundiendo, ¿me entiendes? Como que ha ido perdiendo valor y temor o esa capacidad de generar temor de estos colectivos que han sido sustituidos por motorizados que no quieren el régimen. Y en ese sentido es bastante distinto porque, y ojo, yo hablando con Venezuela el domingo, le decía, bueno, ¿cómo están los centros electorales? Y me decían, me contaban que los centros electorales en las zonas más pudientes de Venezuela, en los sectores más ricos de las ciudades, no fue a votar. Aquí el que votó no fue los sectores tradicionalmente opositores al régimen de Hugo Chávez y de Maduro. Aquí lo que fue a votar fueron las poblaciones, fueron lo que llaman ellos los barrios. Aquí se habla de que los barrios bajaron a la ciudad a oponerse al régimen. Y son ellos los que están movilizándose hoy día. En Venezuela, durante los últimos, no sé, te diría, desde el 2000 hasta el 2015, las movilizaciones se hacían en un lugar que se llama Altamira, que es una de las zonas, es como, mira, es como que te dijera a ti que mira, vamos a hacer, las movilizaciones eran en Vitacura. Mm. La oposición en Venezuela se reunía en su barrio. ¿Entendés? Hoy día ya no se movilizan en ese sector. Hoy día las movilizaciones son en las bases de las poblaciones donde sale la gente a movilizarse. Y eso es una novedad que yo creo que va a ser dramática, o sea, va a ser Correcto. muy importante en la Perfecto. evolución de todo este problema que tiene Venezuela. Absolutamente. Juan Diego, te quiero dar las gracias. Es muy interesante además tu mirada, teniendo contacto ahí también, habiendo vivido y teniendo contacto con venezolanos, ¿no? Directamente que viven la realidad de lo que está pasando. Yo lo que quiero solamente cerrar con un tema. Hay una columna muy interesante que me gustó mucho, digamos, que en el fondo es como una reseña de lo que a él le tocó vivir de Patricio Fernández, que no lo dejaron entrar cuando llega al aeropuerto, veedor, o más que veedor, él iba para ver las elecciones, no es que fuera en calidad de veedor. Y lo que quiero decirte es que en esa conversación que él va teniendo pues los deportan inmediatamente, lo mandan de vuelta al tiro, no alcanzó a pisar, no alcanzó a salir del aeropuerto, conversa con un empresario venezolano que le ha ido muy bien en Chile y que volvió. Y él dice, mira, yo soy de izquierda, pero quiero decirte que aquí la disyuntiva hoy no es entre izquierda y derecha. Corina Machado, naturalmente, ella viene, como dices tú, de la derecha, eso no está en discusión. Hoy día, dice él, la disyuntiva es entre dictadura y democracia. Y yo creo que eso es lo que hay que poner el foco y no hay que perderse. Bueno, algunos no lo ven así, pero vamos a seguir conversando de todas maneras, Juan Diego. Muchas gracias y que tengas buen fin de semana. Muchas gracias a ti, Mina, y que tengan todos muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. De todas maneras. Un abrazo. Un abrazo. Bien, vamos a solamente comentarles mientras